Vamos a dar la palabra a los asistentes, a los y las asistentes, por ver si quieren hacer alguna pregunta o alguna consideración sobre lo que se ha comentado en la mesa. Es el momento que quieran, si así lo desean, preguntar o plantear alguna cuestión. Aunque las energías igual parecen estar un poco, la batería está marcando ya el rojo o el naranja. Primero ella estaba ahí. Bueno, como quieras. Bueno, primero que todo, gracias a todos los ponentes. Ha sido muy enriquecedor. A mí solo me gustaría apuntar que lo que me da un poco de tristeza de todo esto es que para que lleguen a hacerse cosas en los ayuntamientos, yo hablo desde el ayuntamiento porque soy de ese ámbito, tienen que darse sinergias de que los técnicos estén en esta línea, de que los políticos estén en esta línea, y entonces al final solo acaba siendo algunos ayuntamientos en los que coinciden estas casuísticas donde se avanza un poco en incluir todo esto en la planificación urbana, pero muchos otros ayuntamientos, incluso de tamaños grandes, se quedan ahí estancados sin... No sé, o sea, igual es verdad que la obligatoriedad de la ley de cambio climático creo que no la estamos sintiendo mucho los ayuntamientos. Rosa. Bueno, lo mío también es una opinión y un poco pregunta también a Roberto, que ha hablado efectivamente de la sentencia de la modificación puntual del Ayuntamiento de Cáceres, y claro, o sea, visto con otros ojos que no son jurídicos, los míos, ¿no?, que soy arquitecta, urbanista, paisajista, claro, yo también al leer la sentencia efectivamente no comprendía algunas cosas. Sin embargo, o sea, mi postura siempre es muchísimo más conservadora que la de muchos jurídicos. Luego, o sea, pues en estos 5 años, la Dirección General, bueno, pues los técnicos jurídicos que tengo, pues me han explicado que lo suyo siempre son opiniones jurídicas, ¿no? Entonces, efectivamente, pues puede haber tantas como personas jurídicas tengamos en donde sea, ¿vale? Entonces, yo tampoco entendí lo del principio de no regresión, ¿vale? Porque lo que se cuestiona es, una cosa que no has mencionado es que era un suelo no urbanizable protegido, ¿vale? No protegido por una legislación sectorial que obligara a imponer una protección, sino por voluntad del planificador, que en este caso el Ayuntamiento de Cáceres en su momento, cuando sometió, supongo, su plan a evaluación ambiental estratégica y estimó qué usos y qué actividades se debían de dar en ese espacio. Efectivamente, existía la posibilidad de implantar renovables de, no me acuerdo de qué dimensiones, ¿vale?, mucho más menudas y tal. Claro, ante la suma de 3.000 pequeñas de estas hubiera sido lo mismo que la gran planta que se estaba proponiendo en ese momento, ¿no? Entonces, es verdad que la normativa muchas veces no concreta esta cuestión, ¿vale? Pero bueno, independientemente de que yo hubiera entendido el principio de no regresión aplicado a la voluntad del planificador a la hora de establecer unas protecciones, que yo creo que bueno, es legítimo, ¿no? Se establece una protección motivada en lo que sea, sometido esto a evaluación ambiental estratégica ordinaria, que creo que es lo que faltaba en esta modificación puntual, que se hizo simplificada. Al final, bueno, pues la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cáceres volverán a tramitar lo mismo, y su intención es que les va a salir bien y va a ser perfectamente admisible y compatible con todo el tema este de la implantación de esta planta, ¿vale? Claro, tanto el artículo 13 de la Ley del Suelo estatal como el 26 de la legislación autonómica nuestra dice que en suelos protegidos, si no está expresamente permitido, debería estar prohibido. Si no está expresamente permitido, el artículo 13 de la legislación del suelo estatal dice que por su normativa sectorial, yo no sé qué protección tenía, no recuerdo ahora, ¿vale? Pero bueno, la reflexión que me hago es que muchas veces, bueno, ante estos problemas jurídicos lo que se hace es volver a tramitar o volver a sentenciar o volver a recurrir o volver a lo que sea. Una cosa es el principio de no regresión, ¿vale? Que bueno, pues no lo entendemos bien y yo comparto que no entiendo bien cómo se ha aplicado en este caso, ¿vale? Pero también está el principio de precaución,
¿no?, de la evaluación ambiental. Ante la duda, mejor no acometamos cosas que nos pueden, no sé, abocar a algún problema en vez de esto, o sea, estropear las cosas. Somos rápidos y listos y ágiles y de esto. O sea, ahí tenemos la sentencia del Algarrobico, o sea, la sentencia de la urbanización de Valdecañas, también en Extremadura, y aquí en Valencia tenemos 3 sentencias que anulan el plan especial de la zona de actuación logística en el puerto de Valencia, una zona de actuación logística que hoy en día es minúscula, o sea, quiero decirte, obedece no sé, al pasado pasadísimo de lo que debe ser un ámbito logístico de apoyo a un puerto, y sin embargo se va a volver a tramitar, me imagino, para que al final, bueno, pues 4, 5, 6, 7 veces hasta que al final salga que sí o sí eso puede estar ahí, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿dónde está también la seguridad jurídica? ¿Dónde tenemos que poner el límite? ¿Dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos de cara, digamos, a estos retos? ¿En qué nos entestamos? ¿En legislar bien para que no se judicialicen las cosas? O sea, ¿cuál es el objetivo, no? O sea, ¿dónde tenemos que poner el acento? Tanto legisladores como planificadores, como profesionales de todos los ámbitos, vamos, y estar todos en sintonía, pues para que el futuro que tengamos pues sea el más brillante y el más positivo para nuestra sociedad, ¿no? Y sin caer al final a veces en estas cosas que son un poquito absurdas. Porque otra cosa, creo también el tema de la magnitud, ¿no? O sea, en ese caso se permitían pequeñas plantas, me imagino que pensando que no se iba a dar yo qué sé, multiplicado por exponencialmente al infinito todas ellas, no una al lado de la otra. Y hay otra sentencia reciente también de parques eólicos en Galicia que habla también de la magnitud, o sea, la suma de porrocientos parques eólicos ahí analizados, o sea, pues bien, a lo mejor han analizado las sinergias, pero no el efecto acumulativo de todos ellos, pues están provocando un efecto que no estaba contemplado de alguna forma. Aprovecho. Si me dejas que aproveche porque tiene que ver con lo mismo, te hago un pequeño comentario. Con el tema de la magnitud, el Gobierno de España está ahora denunciado y a punto de salir la sentencia, si no sale hoy será mañana o pasado, porque se considera que el PNIEC es poco ambicioso. Se considera que un 23% es muy poco, porque la ciencia, el IPCC, nos está diciendo que habría que recortar de aquí a 2030 en torno al 50-55 para poder estar en la senda del 1,5 grados que marca el Acuerdo de París. O sea que es que el cambio climático se está judicializando, pero hay muchas perspectivas. Y esto va a ser un auténtico embrollo porque, claro, el ámbito territorial es importante, pero el global, que es al final el único desde el que se puede analizar realmente el cambio climático, también juega con la relación internacional, con los acuerdos de París, etc. Entonces esto va a ser un lío bastante gordo, cómo acomodar todas estas cosas, porque realmente no va a ser fácil. Que va a tener que salir en unos minutos por el tren, así que vamos a intentar agilizar los minutos. Yo siempre suelo decir a mis alumnos que afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y que en España la última palabra no la tienen los políticos ni los gobiernos, sino los tribunales. Ese es nuestro sistema, ¿no? Todo es interpretable, pero como dicen los americanos, el Tribunal Supremo lo diré, no se equivoca nunca porque no hay recurso contra el Tribunal Supremo. Pues esto es un poco lo que pasa, ¿no? No sé qué pasará con Extremadura, se podría volver a retrotraer el procedimiento, hacer la evaluación ambiental estratégica. Yo creo que el mensaje que ha dado el Tribunal Supremo, que no ha sido, bajo mi punto de vista, muy ecologista, es el de que hay que utilizar el sistema de evaluación ambiental estratégica. O sea, si tú no quieres tener problemas, porque es la forma de objetivizar ese control ambiental. Ahora mismo, hoy por hoy, en España, la evaluación ambiental estratégica es el principal control que tiene el planeamiento urbanístico y los instrumentos de ordenación del territorio, y yo creo que el Tribunal Supremo lo que quiere es vehicularlo por ahí. Las sentencias estas que condenan a los estados por no cumplir con el cambio climático, las hay en Holanda, las hay en Estados Unidos, son, yo diría, americanadas, ¿no? Bueno, son sentencias que es un grito al sol, un brindis al sol. O sea, realmente, como los ciudadanos no seamos los que empujemos a nuestros gobiernos a que tomen medidas, o sea, una sentencia judicial puede decir lo que sea, pero después hay que ejecutarla, ¿no?
y la ejecución en este tema pues lo veo complicado. Y si no, siempre gasto la misma broma. Si queremos ejecutar la sentencia del Algarrobico, que se traslade el Tribunal Supremo al Algarrobico. Al día siguiente derriban el Algarrobico. Hay que tomar medidas imaginativas, ¿no? Pero desde luego el milagro no existe en el derecho. Se puede, digamos, poner tendencias, pero soluciones mágicas no existen. Bueno, es una pena que haya tenido que hablar el profesor Jorge Alsina, porque yo quería hacer algún planteamiento, no quiero alargar mucho la sesión, pero quería recoger uno de sus afirmaciones. Decía: no es lo mismo luchar contra los riesgos que luchar contra el cambio climático, ¿no? La cuestión es por dónde empezamos, ¿no? Es decir, por dónde se empieza, ¿no? Y aquí la pregunta que sigue, y sería lo que les plantearía a los miembros de la mesa, es yo creo que sería en materia de ordenación del territorio, que es lo que pretendemos, ¿no?, en esta mesa fundamentalmente, porque es una política que debiera dar coherencia al resto de las planificaciones de carácter sectorial o de otro tipo, cosa que también se ha dicho, ¿no? ¿Cómo damos coherencia? Y aquí podríamos hacer un guiño a lo que sería la política, digamos, de tipo ambiental, porque se ha hablado por parte de diversas ponentes en las mesas, que al final las iniciativas en materia de cambio parece que se han ido hacia los departamentos a lo mejor ambientales y no tanto a los departamentos de ordenación del territorio. Y aquí la cuestión está si eso nos parecería razonable o no. Yo entiendo desde mi posición también como presidente de Fundicot que no. ¿Y cómo podemos poder revertir esta situación? Y aquí lo que os lanzaría es, como veis, la posibilidad de irnos, si aceptamos ordenación del territorio como la materia adecuada para poder avanzar, ¿cómo veis el tema de la evaluación ambiental estratégica? Que yo entiendo puede tener un scoping, un alcance distinto al que al día de hoy tiene, integrando cuestiones paisajísticas, territoriales, etcétera, como también se ha hecho en algunas comunidades autónomas, ¿no? Es decir, al final tenemos que coordinar con unos instrumentos que tienen un carácter vinculante establecidos por directiva europea, que a su vez, desde mi punto de vista, no sé yo muy bien si hay una tendencia hacia su relajo o no, ¿no? Quiero decir, no sé vosotros esto cómo lo veríais, ¿no? Y después el hecho de poder aplicarlo, porque claro, la evaluación ambiental puede ir desde la ambiental estratégica a la de proyecto, ¿no? Y aquí estaríamos con la cuestión de las escalas. Y muy probablemente al final tenemos que aterrizarlo en el territorio, creo que no hay discusión. Y esto me llevaría a lo que hablaba Manuel, ¿no? Es decir, tenemos que modelizar, tenemos que utilizar datos, en fin, tenemos que hacer unas grandes construcciones, datos que por cierto creo que los antiguos no valen, sobre todo en materia de cambios y transformaciones que se operan, para tratar de hacer prospectiva o digamos propuesta de cara al futuro. La cuestión está cómo podemos lograr, porque desde mi punto de vista entiendo que tenemos el marco financiero y legal suficiente como para poder desarrollar, Fran lo comentaba, los local Green Deals, ¿no? Es decir, con toda una serie de actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos, ¿no? Entonces, estas serían un poco las reflexiones que me imagino que podremos retomar en algún otro momento, pero que os lanzo para ver qué opináis sobre estas cuestiones. Muy rápido con el tema de evaluación ambiental, porque además en el caso concreto de Andalucía, que hicimos la guía para incorporar la perspectiva de adaptación al cambio climático en la evaluación ambiental estratégica, teníamos la disyuntiva, que no era nuestra sino previa, porque la directiva de evaluación ambiental estratégica ya incorpora el requerimiento de integrar, ¿no?, las consideraciones de los riesgos del cambio climático, o sea, es decir, desde una perspectiva de impactos y adaptación y no solo de mitigación, que ya se consideraban. Y nuestra posición es que la evaluación ambiental estratégica tiene que supervisar el contenido del plan. Quien tiene que integrar de una manera efectiva la adaptación al cambio climático es el plan y el instrumento. Y la evaluación ambiental tiene que ser garante de que eso se ha hecho adecuadamente o sugerir cómo hay que hacerlo. Y para ello, una cuestión que Rosa comentaba después de la primera mesa, o la segunda, esta mañana, y que no hemos mencionado, pero que solemos incorporar en esta temática, y es el tema de armonización, estándares. O sea, tenemos que ir evolucionando.
hacia una convergencia, un marco mínimo. O sea, y el marco mínimo no pueden ser los 3 componentes del riesgo climático, solamente amenaza, exposición y vulnerabilidad, ¿no? Los ejemplos ricos, ¿no?, que hemos visto a lo largo del día de hoy necesitarían ir convergiendo, ¿no? Una forma de hacer que nos permitan, pues bueno, saber cuál es el contenido, a lo mejor evolucionar hacia esos desarrollos reglamentarios que nos permitan que la evaluación ambiental estratégica sepa, o pueda, más que sepa, pueda hacer ese chequeo de que se ha incorporado efectivamente la perspectiva de impactos y adaptación en los instrumentos y en los planes, que definitivamente no es la única política, pero con la vocación que tiene la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico de política integradora y habilitante del despliegue de otras políticas, definitivamente pues es uno de los principales marcos para desplegar la adaptación al cambio climático. Intentaré ser breve. Yo efectivamente pienso que la ordenación del territorio en España es una asignatura pendiente. Es decir, se puso en marcha y copiamos de otros sistemas, pero realmente yo creo que todavía no ha desplegado todos los efectos que puede desplegar. Poner un ejemplo, en Andalucía la Ley de Ordenación del Territorio es de 1994 y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que era un poco, ¿no?, la madre de todos los planes, ¿no?, que iba a ordenar toda Andalucía, se hizo en el año 2006, cuando ya estaba toda la costa de Andalucía ya alicatada hasta el techo. O sea, ¿qué freno iba a poner a la urbanización en Andalucía? Y volveré con el mismo ejemplo. Ahora mismo se está haciendo la modificación del POTA de 2006 con un gobierno de una ideología totalmente distinta al que estaba en el 2006, que va a flexibilizar mucho más la construcción. Entonces, la pregunta, la reflexión que hay que hacer es, tiene que darle juego a la ordenación del territorio, pero además deben ser políticas, no diré de Estado, pero sí políticas autonómicas, o sea, que haya un cierto consenso y que eso no dependa de los vaivenes políticos, porque si no, estamos haciendo políticas erráticas. Y yo coincido también con Efraín que la evaluación ambiental estratégica, nosotros tenemos un mínimo básico, que es lo que nos dicen las directivas, pero nosotros podemos ir más allá de lo que dicen las directivas, y yo creo que debemos reconstruir, si queremos utilizar esa transversalidad de la transversalidad, es decir, meter el cambio climático también en todas las políticas ambientales, energéticas, del territorio, pues yo creo que se puede hacer el juego de eso. Ahí, bueno, el problema es que una vez que se haga eso, que las administraciones sean capaces de dar respuesta a esas necesidades. Es decir, lo que no podemos es crear unas necesidades que después no podamos responder, que un poco aprender, por ejemplo, de los ingleses, que no dan un paso si no tienen la capacidad de llevarlo a cabo, que los compromisos que se hagan en las leyes no se queden en los boletines oficiales, sino que lleguen a la realidad después de cotidiana de la administración. Bueno, solo un apunte, Manuel, sí que es una política de Estado. Quiero decir que porque las políticas sectoriales que tiene la Administración General del Estado condicionan absolutamente la aprobación de instrumentos regionales. Entonces yo creo que hay que hablar con propiedad, yo creo, de esa política de Estado, en mi opinión. A ver, si no la lío. ¿Eh? No, sí, no, voy rápido. Ya me está diciendo que me queda un minuto, ¿eh? Que conste. No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que es la evaluación ambiental ha de ser un elemento de evaluación de un plan. Pero ese plan ha de tener un plan de seguimiento. Para poder evaluar algo he de poder seguirlo, he de poder saber a dónde iba, he de poder comprender cuáles eran los objetivos que se estaban marcando, cuáles eran esos objetivos de carácter más estratégico o cuáles eran objetivos más coyunturales, más de momento, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos establecidos unos objetivos y tenemos unos indicadores de esos que nos van a ir diciendo si nos estamos aproximando a ese objetivo de calidad paisajística, de adaptación al cambio climático, de sostenibilidad, de cohesión social o económicos, según vayamos llevando a cabo actuaciones en el territorio, con los diferentes instrumentos que vayan desarrollando esos planes territoriales, podríamos o deberíamos poder ir evaluándolos, de manera que los informes sectoriales o los informes que se evacuaran se hicieran en base a esos indicadores única y exclusivamente, y en todo caso que esos instrumentos tuvieran mecanismos de revisión de los indicadores. Creo que los planes de cualquier tipo, de cualquier escala, deberían definir cuáles son las estrategias que identifican en el momento en que se han elaborado para alcanzar esos objetivos. Acompañar esas estrategias de las acciones con las cuales, de alguna forma, entiende que puede
coadyuvar para conseguir ese objetivo. Y, lógicamente, esas acciones han de plantearse con unas medidas, unas formas de medirla. Y ahí, sin llegar al extremo inglés, saber que vamos a dar un paso. Yo cuando inicio un viaje no sé si voy a llegar al destino, no sé si voy a tener una avería en mitad del camino, ¿no? Pero sí que sé a dónde quiero llegar. Y, por lo tanto, si tengo mecanismos de medición, voy a poder rectificar, corregir o evaluar cómo estoy yendo, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo el documento paisaje, los documentos de paisaje de Navarra, son los documentos que sobre todo los últimos, se han hecho en el marco de Adaptaclima, ¿no? Con los objetivos de adaptación al cambio climático. Y en esos se establecían unos objetivos de calidad paisajística en base a unas mesas de participación territorial y sectoriales, unos objetivos de calidad paisajística que tenían la visión social del paisaje, un tema más cualitativo que eso y abstracto y subjetivo no puede haberlo. Pero a partir de ahí, identificando cuáles eran los elementos que se identificaban como caracterizadores, como singulares y como de alguna manera propios de ese sitio, se establecían mecanismos y acciones para cada uno de esos elementos que se había identificado. Y lleva un desglose de acciones e indicadores a un nivel que en pocos documentos se llegan a tener. Creo que eso es lo que debemos de incorporar: estrategias, acciones, mediciones y luego indicadores de sostenibilidad, indicadores de seguimiento e indicadores de percepción. Si tenemos indicadores de la sostenibilidad, podremos de alguna manera ver si nos estamos aproximando, de seguimiento y evaluación para ver si estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, y de percepción para ver si el yo de mañana lo percibe exactamente que el yo que hizo el plan, para ver si realmente los instrumentos y los mecanismos que tenemos hoy son los mismos con los que yo imaginé o con los que imaginamos ese futuro, ¿no? Creo que eso es importante porque nos puede permitir activar, en relación al comentario que hacía antes la compañera de un ayuntamiento, herramientas en la esfera cultural, en la esfera educativa, en la comunicación, porque es cierto que esto no se percibe o no se entiende. Entonces tenemos que incorporar esos mecanismos. Básicamente, no sé si contestaba a todas las preguntas. Bueno, la última es los datos, que sí que es cierto que quedan desactualizados. Es tan desactualizado como la hora de cierre de este congreso, ¿no? O sea, pero tenemos la capacidad de gestionar la incertidumbre a la que nos enfrentamos cuando sabemos hacia dónde vamos. Lo que tenemos que es gestionar esa incertidumbre con naturalidad, normalidad y transparencia. Y asumiendo que no nacemos con la bola de cristal, sabiendo qué es lo que va a pasar mañana, que nos equivocamos. Pero lo importante es hacia dónde vamos. Nada más. Muy bien. Pues no sé si es una señal. Creo que sí. Daría una última voz, una última palabra, y si no, pues procederíamos a dar por concluida la mesa dadas las horas, a no ser que también los miembros de la mesa quieren hacer una última intervención. Yo creo que por responsabilidad y solidaridad jurídica no nos vayan a denunciar. Muy bien, pues muchísimas gracias.